Norma Oficial Mexicana No-004, STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. Índice 1. Objetivo 2. Campo de aplicación 3. Referencias 4. Definiciones 5. Obligaciones del patrón 6. Obligaciones de los trabajadores 7. Programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 8. Protectores y dispositivos de seguridad. 9. Unidades de verificación apéndice. A. Tarjeta de aviso apéndice. B. Contenido mínimo de los dictámenes de las unidades de verificación. 10. Vigilancia. 11. Bibliografía. 12. Concordancia con normas internacionales. Guía de referencia. Protectores y dispositivos de seguridad. 1. Objetivo. Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 2. Campo de aplicación. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo que por la naturaleza de sus procesos empleen maquinaria y equipo. 3. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma, deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes: No-001, STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. No-005, STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. No-017, STPS-1993, relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo. No-022, STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en donde la electricidad estática represente un riesgo. No-026, STPS-1998, colores y señales de seguridad de higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. NEMXTC-018-1996, y MNC, directrices para desarrollar manuales de calidad. Definiciones. Para efectos de esta norma, se establecen las definiciones siguientes. A. Autoridad del trabajo, autoridad laboral, las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. B. Candado de seguridad, cerradura que evita que cualquier trabajador active la maquinaria y equipo. C. Carrera, distancia que recorre el componente de una máquina por un movimiento alternativo. D. Centro de trabajo, todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. E. Ciclo, movimiento alternativo o rotativo durante el cual el componente de una máquina efectúa un trabajo. Para la correcta interpretación de esta norma, deberá consultarse la No-022, STPS-1999, electricidad estática en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor. 5. Obligaciones del patrón. 5.1 Mostrar a la autoridad laboral, cuando así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar. 5.2 Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo, en el que se debe hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador. 5.2.1 En la elaboración del estudio de riesgo potencial se debe analizar: a. Las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo. b. Las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado. c. El manejo y condiciones de la herramienta. 5.2.2 Para todo riesgo que se haya detectado, se debe determinar: a.
el tipo de daño. B. La gravedad del daño. C. La probabilidad de ocurrencia. 5.3 En base al estudio para analizar el riesgo potencial, el patrón debe a. Elaborar el programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo, darlo a conocer a los trabajadores y asegurarse de su cumplimiento. B. Contar con personal capacitado y un manual de primeros auxilios en el que se definan los procedimientos para la atención de emergencias. Se puede tomar como referencia la guía no obligatoria de la norma oficial mexicana No-005, STPS-1998. C. Señalar las áreas de tránsito y de operación de acuerdo a lo establecido en las No-001, STPS 1993 y No-026, STPS-1998. D. Dotar a los trabajadores del equipo de protección personal de acuerdo a lo establecido en la NOM 017, STPS-1993. 5.4 Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo, así como de las herramientas que utilicen para desarrollar su actividad. 6. Obligaciones de los trabajadores. 6.1 Participar en la capacitación que proporcione el patrón. 6.2 Cumplir con las medidas que señale el programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 6.3 Reportar al patrón cuando los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo se encuentren deteriorados, fuera de funcionamiento o bloqueados. 6.4 Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. 6.5 Usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operación. 6.6 Reportar al patrón cualquier anomalía de la maquinaria y equipo que pueda implicar riesgo. 7. Programa específico de seguridad para la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 7.1 Operación de la maquinaria y equipo. El programa debe contener procedimientos para que a. Los protectores y dispositivos de seguridad se instalen en el lugar requerido y se utilicen durante la operación. b. Se mantenga limpia y ordenada el área de trabajo. c. La maquinaria y equipo estén ajustados para prevenir un riesgo. d. Las conexiones de la maquinaria y equipo y sus contactos eléctricos estén protegidos y no sean un factor de riesgo. e. El cambio y uso de la herramienta y el herramental se realice en forma segura. f. El desarrollo de las actividades de operación se efectúe en forma segura. g. El sistema de alimentación y retiro de la materia prima, subproducto y producto terminado no sean un factor de riesgo. 7.2 Mantenimiento de la maquinaria y equipo. El programa debe contener 7.2.1 La capacitación que se debe otorgar a los trabajadores que realicen las actividades de mantenimiento. 7.2.2 La periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo y, en su caso, el correctivo, a fin de garantizar que todos los componentes de la maquinaria y equipo estén en condiciones seguras de operación, y se debe cumplir, al menos, con las siguientes condiciones. A. Al concluir el mantenimiento, los protectores y dispositivos deben estar en su lugar y en condiciones de funcionamiento. B. Cuando se modifique o reconstruya una maquinaria o equipo, se deben preservar las condiciones de seguridad. C. El bloqueo de energía se realizará antes y durante el mantenimiento de la maquinaria y equipo, cumpliendo además con lo siguiente. 1. Deberá realizarse por el encargado del mantenimiento. 2. Deberá avisarse previamente a los trabajadores involucrados, cuando se realice el bloqueo de energía. 3. Identificar los interruptores, válvulas y puntos que requieran inmovilización. 4. Bloquear la energía en tableros, controles o equipos, a fin de desenergizar. Desactivar o impedir la operación de la maquinaria y equipo. 5. Colocar tarjetas de aviso, cumpliendo con lo establecido en el apéndice A. 6. Colocar los candados de seguridad. 7. Asegurarse que se realizó el bloqueo. 8. Avisar a los trabajadores involucrados cuando haya sido retirado el bloqueo. El trabajador que colocó las tarjetas de aviso, debe ser el que las retire. 7.2.3 Se debe llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la maquinaria y equipo, indicando en qué fecha se realizó, mantener este registro, al menos,
durante 12 meses. 8 protectores y dispositivos de seguridad. 8.1 Protectores de seguridad en la maquinaria y equipo. Los protectores son elementos que cubren a la maquinaria y equipo para evitar el acceso al punto de operación y evitar un riesgo al trabajador. 8.1.1 Se debe verificar que los protectores cumplan con las siguientes condiciones. A. Proporcionar una protección total al trabajador. B. Permitir los ajustes necesarios en el punto de operación. C. Permitir el movimiento libre del trabajador. D. Impedir el acceso a la zona de riesgo a los trabajadores no autorizados. E. Evitar que interfieran con la operación de la maquinaria y equipo. F. No ser un factor de riesgo por sí mismos. G. Permitir la visibilidad necesaria para efectuar la operación. H. Señalarse cuando su funcionamiento no sea evidente por sí mismo, de acuerdo a lo establecido en la NOM 026, STPS-1998, y, de ser posible, estar integrados a la maquinaria y equipo. J. Estar fijos y ser resistentes para hacer su función segura. K. No obstaculizar el desalojo del material de desperdicio. 8.1.2 Se debe incorporar una protección al control de mando para evitar un funcionamiento accidental. 8.1.3 En los centros de trabajo en donde por la instalación de la maquinaria y equipo no sea posible utilizar protectores de seguridad para resguardar elementos de transmisión de energía mecánica, se debe utilizar la técnica de protección por obstáculos. Cuando se utilicen barandales, estos deben cumplir con las condiciones establecidas en la NOM 001, STPS-1993. 8.2 Dispositivos de seguridad. Son elementos que se deben instalar para impedir el desarrollo de una fase peligrosa en cuanto se detecta dentro de la zona de riesgo de la maquinaria y equipo, la presencia de un trabajador o parte de su cuerpo. 8.2.1 La maquinaria y equipo deben estar provistos de dispositivos de seguridad para paro de urgencia de fácil activación. 8.2.2 La maquinaria y equipo deben contar con dispositivos de seguridad para que las fallas de energía no generen condiciones de riesgo. 8.2.3 Se debe garantizar que los dispositivos de seguridad cumplan con las siguientes condiciones. A. Seres accesibles al operador. B. Cuando su funcionamiento no sea evidente se debe señalar que existe un dispositivo de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la NOM 026, STPS-1998. C. Proporcionar una protección total al trabajador. D. Estar integrados a la maquinaria y equipo. E. Facilitar su mantenimiento, conservación y limpieza general. F. Estar protegidos contra una operación involuntaria. G. El dispositivo debe prever que una falla en el sistema no evite su propio funcionamiento y que a su vez evite la iniciación del ciclo hasta que la falla sea corregida. H. Cuando el trabajador requiera alimentar o retirar materiales del punto de operación manualmente y esto represente un riesgo, debe usar un dispositivo de mando bimanual, un dispositivo asociado a un protector o un dispositivo sensitivo. 8.2.4 En el caso de las electroerosionadoras, adicionalmente a lo establecido en el punto anterior, se debe a. Contar con un sistema indicador y controlador de freno. B. Prevenir un incremento significativo en el tiempo normal de paro en las electroerosionadoras con embrague de aire e inhibir una operación posterior en el caso de una falla del mecanismo de operación. 8.2.5 En la maquinaria y equipo que cuente con interruptor final de carrera se debe cumplir que a. El interruptor final de carrera esté protegido contra una operación no deseada. B. El embrague de accionamiento mecánico pueda desacoplarse al completar un ciclo. C. El funcionamiento solo se pueda restablecer a voluntad del trabajador. 9. Unidades de verificación. 9.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para la verificación o evaluación de la presente norma. 9.2 Las unidades de verificación podrán certificar el cumplimiento de esta norma, verificando los apartados 5.2, 5.3, 5.4, así como el capítulo 7 en sus apartados 7.1 y 7.2 y el capítulo 8, para lo cual deberán contar con los procedimientos para realizar la revisión documental y para verificar el desarrollo técnico del reconocimiento y evaluación, cumpliendo con lo establecido en la norma mexicana vigente NEMXCC-018-1996, y MNC.
9.3 La unidad de verificación debe presentar sus resultados de acuerdo con el listado correspondiente del apéndice B. 9.4 La vigencia del dictamen emitido por la unidad de verificación será de 5 años, a menos que los protectores o dispositivos se modifiquen. Apéndice A. Tarjeta de aviso. Alteza 1. Las tarjetas de aviso son señales de forma geométrica rectangular, que se utilizan para advertir que la maquinaria y equipo se encuentran desactivados, prohíben la activación y el retiro de las tarjetas a los trabajadores ajenos al mantenimiento. Las tarjetas deben colocarse en donde se activa la maquinaria y equipo en forma segura para evitar que sean retiradas con facilidad. Alteza 1.1 Las tarjetas de aviso deben ser visibles, cuando menos a 1 metro de distancia. En la tabla A1 se establecen las características con las que deben cumplir las tarjetas de aviso. Tabla A1 Características de las tarjetas de aviso. Alteza 1.2 Las dimensiones de las tarjetas de aviso deben ajustarse a lo indicado en la figura A1. Apéndice B. Contenido mínimo de los dictámenes de las unidades de verificación. B1 Datos de la empresa evaluada. A. Nombre, denominación o razón social. B. Domicilio. 1. Calle. 2. Número. 3. Colonia. 4. Ciudad. 5. Código postal. 6. Delegación o municipio. 7. Estado. C. Nombre y firma del representante legal. B2 Datos de la unidad de verificación. A. Nombre, denominación o razón social. B. Número de registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. C. Conclusión de los resultados de la verificación practicada, de acuerdo a lo establecido en la norma. D. Nombre y firma del representante legal. E. Lugar y fecha de la firma. 10. Vigilancia. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 11. Bibliografía. A. ANSIB 11. Junio de 1984, Safety Requirements for Construction, Kerand Duse. For Machine Tools Lattes. Estados Unidos de América. B. ANSIB 11.8-1983. American National Standard for Machine Tools Drilling, Milling and Machine Safety Requirements for Construction, Kerand Dude. Estados Unidos de América. C. GISB junio de 1983. Test Code for Performance and Accuracy of Wire Electrical Discharge Machines. Estados Unidos de América. D. Reglamento tipo de seguridad en los establecimientos industriales para guía de los gobiernos y de la industria, capítulo 2 Locales de los establecimientos industriales, capítulo 4 Resguardos de maquinaria, capítulo V Equipo eléctrico reverendo 110 Conexión a tierra, capítulo 9 Manipulación y transportes de materiales. Ginebra, 1950. Organización Internacional del Trabajo. 12. Concordancia con normas internacionales. Esta norma no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. Transitorios. Primero. La presente norma oficial mexicana entrará en vigor a los 60 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la norma oficial mexicana No-022, STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en donde la electricidad estática represente un riesgo, o bien realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la presente norma oficial mexicana y, en este último caso, las autoridades del trabajo proporcionarán, a petición de los patrones interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la norma en vigor. Tercero, con la entrada en vigor de la presente norma se cancelan las siguientes normas oficiales mexicanas, No-107, STPS-1994, Prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos que operan en lugar fijo, seguridad mecánica y térmica, terminología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1996, No-108, STPS-1994, Prevención técnica de accidentes en máquinas y equipos, diseño o adaptación de los sistemas y dispositivos de protección, riesgos en función de los movimientos mecánicos,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1996, NOM-109, STPS-1994, Prevención técnica de accidentes en máquinas que operan en lugares fijos, protectores y dispositivos de seguridad, tipos y características, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1996, NOM-110, STPS-1994, Seguridad en máquinas, herramienta para taladrado, fresado y mandrilado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, NOM-111, STPS. 1994. Seguridad en las máquinas, herramienta denominadas máquinas de electroerosión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1996, NOM-112, STPS-1994, Seguridad en máquinas, herramienta denominadas roladoras, formadoras y curvadoras, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995. Sufragio efectivo. No reelección. México, Distrito Federal, a los 6 días del mes de mayo de 1999. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Mariano Palacios Alcocer. Rúbrica. Guía de referencia, protectores y dispositivos de seguridad. El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la presente norma y no es de cumplimiento obligatorio, con el fin de mostrar los diferentes protectores y dispositivos para adaptarlos a la maquinaria y equipo que los requiera. Los protectores son elementos que cubren a la maquinaria y equipo para evitar el acceso al punto de operación y evitar un riesgo al trabajador. En su instalación y operación se recomienda considerar aspectos ergonómicos que contemplen la postura del trabajador, el trabajo estático y dinámico de la actividad, así como la ubicación de los elementos de control. A continuación, se hace una descripción de los protectores más comunes. Protector fijo. El uso de este tipo de protectores debe ser permanente. Su retiro solo se hará en caso de mantenimiento a la máquina. Puede ser fijo de manera permanente, ya sea por soldadura, remachado u otro, o desmontable usando tornillo, tuerca, cuña, cuñero, tornillo autorroscable u otro. Protector semifijo. El uso de estos protectores está determinado por el tipo de operaciones que se realizan en la máquina. En caso de requerirse, pueden ser retirados en forma manual por el trabajador, para lo cual deben preverse las facilidades de montaje y desmontaje del caso. Guía de referencia, protectores y dispositivos de seguridad. Protector móvil. Elemento que cubre mecánicamente a la estructura de una máquina o a un elemento vecino fijo. Dicho enlace se realiza generalmente mediante una articulación o sobre guías de deslizamiento. Este tipo de protector cubre durante su funcionamiento dos posiciones, el punto A, parte alta, y el punto B, parte baja. Protector regulable. Este tipo de protector cubre toda una línea continua de posiciones a lo largo del mecanismo regulable. Guía de referencia, protectores y dispositivos de seguridad. Dispositivo de paro de urgencia. Sobre un transportador de gran longitud, en lugar de colocar un cierto número de dispositivos de paro de urgencia, es más eficaz disponer de un cable sensible a lo largo del transportador. Dispositivo bloqueador asociado a un protector. En este tipo de dispositivos se tiene un protector asociado a la máquina, de tal manera que, si el protector no se encuentra en posición cerrada, la máquina no entrará en funcionamiento. Guía de referencia, protectores y dispositivos de seguridad. Dispositivo de retención mecánica. En ocasiones es necesario y conveniente reforzar el dispositivo bloqueador asociado a un protector mediante otro dispositivo de retención mecánica, de tal manera que la máquina mantenga su posición cerrada durante la operación. Dispositivo de mando bimanual. La acción manual simultánea sobre dos controles es necesaria para controlar la operación de la máquina. Guía de referencia, protectores y dispositivos de seguridad. Dispositivo sensitivo. Un dispositivo sensitivo fotoeléctrico constituido por una cortina luminosa. La interrupción de esta cortina luminosa provoca la emisión de una señal que para la máquina. Dispositivo expulsor. Este dispositivo está diseñado para apartar las manos del operario de la zona de riesgo, en el momento de accionar la máquina. 7 indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. 7.1 Las indicaciones,
instrucciones o procedimientos que el patrón proporcione a los trabajadores para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, según aplique, deben al menos a. Basarse en la información proporcionada por el proveedor, distribuidor o fabricante del equipo, y en la que el patrón considere conveniente adicionar. B. En su caso, contar con instrucciones para verificar su correcto funcionamiento. C. Identificar las limitaciones del equipo de protección personal e incluir la información sobre la capacidad o grado de protección que éste ofrece. D. Incluir la información que describa en qué condiciones no proporciona protección o dónde no se debe usar. E. Considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende y las fallas o deterioros que el trabajador identifique, de tal forma que impida su óptimo funcionamiento. F. Considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben adoptar para minimizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta o reacción adversa en el trabajador. G. Incluir las acciones que se deben realizar antes, durante y después de su uso, para comprobar que continúa proporcionando la protección para la cual fue diseñado. H. Indicar que cuando el trabajador esté en contacto con posibles agentes infecciosos, el EPP que utilice debe ser para ese uso exclusivo. I. Establecer el procedimiento para la descontaminación o desinfección del EPP, cuando aplique, después de cada jornada de uso, de acuerdo con las instrucciones o recomendaciones del fabricante. J. Prever que, si el EPP se limpia en el centro de trabajo, ya sea por el trabajador usuario o por alguna otra persona designada por el patrón, se consideren las sustancias, condiciones o aditamentos para esta actividad. K. Establecer el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse inmediatamente cuando derivado de su revisión muestren algún deterioro, que impidan su óptimo funcionamiento. L. Indicar que el reemplazo en sus partes dañadas, debe realizarse con refacciones de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor. M. Precisar lugares y formas de almacenarse en recipientes o contenedores especiales, si así lo establecen las recomendaciones del fabricante o proveedor para que no presenten daños o mal funcionamiento después de su uso. Y N. Establecer las medidas de seguridad para tratarlo como residuo sólido, de conformidad con un procedimiento que para tal efecto se establezca, cuando quede contaminado con sustancias químicas peligrosas y no sea posible su descontaminación, o se determine que ya no cumple con su función de protección. 8. Unidades de verificación. 8.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, para verificar el grado de cumplimiento de la presente norma. 8.2 Las unidades de verificación contratadas a petición de parte deben verificar el grado de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de evaluación de la conformidad. 8.3 Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se hayan cubierto los requerimientos de la presente norma. 8.4 La vigencia del dictamen de verificación, cuando éste sea favorable, será de 2 años, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. 9. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. 9.1 Este procedimiento de evaluación de la conformidad aplica para las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral y para las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. 9.2 La evaluación de la conformidad de la presente norma podrá ser realizada a petición de parte interesada, por las unidades de verificación acreditadas por la entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 9.3 Para obtener el directorio vigente de las unidades de verificación que están aprobadas ante la dependencia y pueden extender el dictamen de conformidad con esta norma oficial mexicana, podrán ingresar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vía Internet en la dirección www.stps.gov.mx. 9.4 El interesado que obtuvo la evaluación de la conformidad con esta norma a través de una unidad de verificación, debe conservar el dictamen correspondiente y tenerlo a la disposición de la autoridad del trabajo cuando ésta lo solicite. 9.5 Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad que son aplicables mediante la constatación física o documental son: Guía de referencia. El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la norma y no es de cumplimiento obligatorio. Identificación y selección del equipo de protección personal.
Con base en la actividad que desarrolle cada trabajador, en función de su puesto de trabajo, se podrá seleccionar el equipo de protección personal para la región anatómica del cuerpo expuesta y la protección que se requiere dar. La tabla A1 relaciona las regiones anatómicas del cuerpo humano con el equipo de protección personal, así como los tipos de riesgo a cubrir. Al revisar la tabla A1, se recomienda también revisar el listado de las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en ciertos procesos o actividades, así como las normas de producto emitidas al respecto. El equipo de protección personal seleccionado deberá, preferentemente, contar con la certificación emitida por un organismo de certificación, acreditado y o aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando existan normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, y organismos acreditados para certificar los equipos regulados por dichas normas. Tabla A1. Determinación del equipo de protección personal. Al relacionar en una tabla A1, los puestos de trabajo con sus correspondientes regiones anatómicas y el equipo de protección personal requerido, se puede ingresar a la tabla A2. La tabla A2 relaciona las regiones anatómicas y los EPP con las claves enunciadas en la tabla A1. Movimientos de los elementos de una máquina. El peligro mecánico con sus distintos subapartados, el que produce un mayor número de accidentes de trabajo. Por esta razón incidiremos en su estudio específico, pasando a continuación a clasificar los movimientos de las diferentes partes o elementos de las máquinas que pueden originar cualquier peligro. Las partes o elementos peligrosos de una máquina pueden ser clasificados en 4 grupos. Estos grupos recogen los elementos más comunes y, aunque la relación no es exhaustiva, uno o más de ellos se encontrarán en la mayoría de las máquinas. Pueden estar producidos por las siguientes situaciones: la forma, la posición relativa, la masa y estabilidad, la energía potencial de los elementos, la masa y la velocidad, la energía cinética de los elementos, la inadecuada resistencia mecánica de elementos de las máquinas, la acumulación de energía potencial, por distintos factores, elementos elásticos, tipo muelles, líquidos o gases a presión, el efecto del vacío, de los elementos y partes de las máquinas, de las piezas a trabajar. Sigamos viendo peligros en máquinas. 2 peligros eléctricos. 2.1 por contacto eléctrico directo. 2.2 por contacto eléctrico indirecto. 2.3 fenómenos electrostáticos.
2.4 Radiaciones térmicas, proyección de partículas fundidas o efectos debidos a cortocircuitos, sobrecargas, etc. 3 peligros térmicos. 4 peligros producidos por el ruido. 5 peligros producidos por vibraciones. Más peligros de las máquinas. 6 peligros producidos por las radiaciones. 6.1 Radiaciones ionizantes. 6.2 Radiaciones no ionizantes. 7 peligros producido por materiales y sustancias. 7.1 Peligros de contacto con fluidos, gases, nieblas, humos y polvos de efecto nocivo, tóxico, corrosivos y o irritante. 7.2 Peligro de inhalación de fluidos, gases, nieblas, humos y polvos de efecto nocivo, tóxico, corrosivo y o irritantes. 7.3 Peligro de incendio. 7.5 Peligros de explosión. 7.4 Peligros biológicos. 7.6 Peligros microbiológicos. 8 peligros por no respetar los principios de la ergonomía. 8.1 Peligros por posturas incómodas. 8.2 Peligros por esfuerzos excesivos. 8.3 Peligros por movimientos repetitivos. 8.4 Peligros de sobrecarga mental. 9 Combinación de peligros. 10 Peligros X Falta de indicación, marcaje y maniobra. Máquinas. Lista de peligros. Movimientos de rotación considerados aisladamente. Movimientos alternativos y de traslación. Movimientos de rotación y de traslación. Movimientos de oscilación. Requisitos esenciales de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación de las máquinas y de los componentes de seguridad. Principios de integración de la seguridad. Materiales y productos. Alumbrado. Diseño de la máquina con miras a su manipulación. Medidas de protección contra riesgos mecánicos. Características que deben cumplir los resguardos y dispositivos de protección. Medidas de protección contra otros riesgos. Mantenimiento. Indicaciones. Para alcanzar estos objetivos, debemos tener en cuenta que las medidas de prevención son una combinación de las medidas adoptadas en la fase de diseño y de las medidas que deberían ser incorporadas por el usuario. Medidas de prevención. Medidas de prevención intrínsecas. Son medidas de seguridad consistentes en eliminar el mayor número posible de peligros o reducir al máximo los riesgos, seleccionando convenientemente determinadas características de diseño de la máquina y limitar las exposiciones de las personas a los peligros inevitables. Siempre que la función lo permita, las partes accesibles de la máquina no deben tener aristas cortantes, ni ángulos agudos, ni superficies rugosas, ni piezas salientes que puedan causar lesiones, ni aberturas que permitan enganchar partes del cuerpo o ropa. Las máquinas fabricadas deben ser intrínsecamente seguras, por la forma y posición relativa de las partes mecánicas que la constituyen. Por ejemplo, se deberán evitar los peligros de aplastamiento y cizallamiento, incrementando la separación mínima entre dos partes en movimiento relativo. Se limitarán los esfuerzos previniendo sobrecargas. Ejemplos: fusibles mecánicos, válvulas limitadoras de presión, zona de rotura predeterminada, limitadores de par, etc. Se aplicará el principio de la acción mecánica positiva, es decir, que un componente mecánico al desplazarse arrastre inevitablemente a otro componente bien por contacto directo o por medio de elementos rígidos. A tener en cuenta. Se deberán respetar los principios de ergonomía, contando con las dimensiones del cuerpo. Esfuerzos. Posturas. Amplitud de movimientos. Frecuencia de acciones repetitivas. En los sistemas de mando se tendrá en cuenta los típicos comportamientos peligrosos de una máquina. Puesta en marcha intempestiva inesperada. Fallo en la parada de los elementos móviles. Inhibición de los dispositivos de protección. Arranque espontáneo de la máquina al restablecer la alimentación de la energía, después de la interrupción de esta. Los mandos se diseñarán de acuerdo a los principios ergonómicos. Si la máquina ha sido diseñada y construida para que pueda utilizarse con diferentes modos de mando, deberá estar provista de un selector que pueda estar enclavado en cada posición. Cada máquina estará provista de uno o varios dispositivos de parada de emergencia, por medio de los cuales se puedan evitar situaciones peligrosas que pueden producirse de forma inminente o que se estén produciendo. Quedan excluidas las máquinas en las que el dispositivo de emergencia no pueda reducir el riesgo, las máquinas portátiles y las máquinas guiadas a mano.
En los circuitos neumáticos e hidráulicos, las pérdidas de presión, las pérdidas de carga o las pérdidas de vacío, no deben dar lugar a ningún peligro. El equipo eléctrico debe garantizar la protección de las personas contra el choque eléctrico debido a dos puntos: contactos directos y contactos indirectos. Las partes activas deben estar dentro de envolventes. La apertura de estas, por ejemplo, tapas, puertas, cubiertas, etc., solo se permite, cuando se emplee específicamente una llave o herramienta, por una persona experta o instruida para realizar operaciones en las que no sea necesario desenchufar el equipo. Hay que definir claramente el uso para el que se ha previsto la máquina y debe contener todas las instrucciones necesarias para garantizar el uso seguro y correcto de la máquina. Tiene que informar y advertir a los usuarios acerca de los riesgos residuales, es decir, los que no pueden ser eliminados o suficientemente reducidos, mediante técnicas de prevención intrínsecas y contra los que las técnicas de protección no son totalmente eficaces. No deben excluirse los usos de la máquina que razonablemente pueden expresarse, teniendo en cuenta la manera en que la máquina está diseñada y descrita. Esta información no debe compensar las deficiencias de diseño. Debe cubrir, por separado o combinadamente, el transporte, la puesta en servicio, montaje, instalación, ajuste y utilización, reglaje, aprendizaje o cambio de proceso de fabricación, funcionamiento, limpieza, localización de averías y mantenimiento de la máquina y, si es necesario, puesta fuera de servicio, desmantelamiento y retirada.